Hola, muy buenas y bienvenidos a este nuevo podcast en el cual vamos a hablar sobre la pedagogía y todo lo que influye en ella. Bueno, primero que nada, debemos de saber qué es la pedagogía. La pedagogía es una ciencia social enfocada en la investigación y reflexión sobre la educación que ofrece múltiples opciones laborales más allá de la educación formal. La carrera de pedagogía la estudian en México 351.777 personas. Se trata de una de las carreras con mayor tasa de estudiantes y llega a ser el puesto 12 según el IMCO. Además es una de las carreras con la tasa de ocupación siendo el 97.6 con salario promedio de 9.596 pesos. De estos profesionistas, quienes amplían su formación con maestría, llegan a incrementar su salario en un 58.2%. Estamos, por tanto, ante una carrera con excelentes previsiones de empleo. El origen de la pedagogía se remonta a la antigua Grecia. Etimológicamente, deriva del griego paidos, que significa niño, y agein, que significa guiar o conducir. Con el tiempo ha ido adoptando un sentido mucho más amplio, ya que la pedagogía se encarga de estudiar la educación, pero no se centra solo en la niñez, sino que abarca todas las etapas vitales del ser humano, y a su vez llega a todos los ámbitos en los que se desarrolla la persona educativa, familiar, social, cultural y laboral. La pedagogía puede definirse como una ciencia social enfocada en la investigación y reflexión sobre la educación. Esta ciencia sirve para sistematizar y optimizar los procesos educativos, para lo cual trata de recopilar datos sobre el hecho educativo, clasificarlos, estudiarlos, sistematizarlos y conducir una serie de principios normativos. Es decir, su función es mejorar los procesos educativos. Por eso, la UNESCO la incluye dentro de los planes del Objetivo para el Desarrollo Sostenible de las ODS. Bueno, ahora iniciaremos con otro de los pedagogos precursores. Platón nació en el año 427 a.C. en Atenas o Egina, en el seno de una familia aristocrática ateniense. El nombre de Platón fue al parecer el apodo que le puso su profesor de gimnasia y que se traduce como aquel que tiene anchas espaldas. Pero su nombre verdadero era Aristócles. Fue un filósofo griego, seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. En 387 él fundó la academia. Después surge una rivalidad entre Platón y Aristóteles, la cual consiste en que la diferencia fundamental entre la metafísica de Platón y Aristóteles es que para Platón los conceptos son ideas y para Aristóteles son formas. Bueno, ambos pensaban que el alma tenía tres partes y que pertenecían a un mundo intangible, pero para Platón el alma era eterna e inmortal, al igual que todas las ideas, mientras que Aristóteles el alma no es eterna, pues es una forma que es mortal, se corrompe y muere. Pero bueno, conforme a la ética, Platón piensa que una persona llega al conocimiento de la idea es una persona sabia. Pero bueno, mientras que Aristóteles piensa que para ser una persona feliz hay que ejercitar las virtudes intelectuales y éticas, haciendo uso de la razón en sus acciones para moderar los vicios y las costumbres. Y bueno, pasando a la educación helenística, se denomina así al periodo de la cultura griega que va desde la muerte del macedonio Alejandro Magno, que nació el 323 antes de nuestra era, hasta que los romanos conquistaron Macedonia. Dicha etapa comienza el 323 antes de nuestra era, después de la muerte de Alejandro Magno, y finaliza el 30 antes de nuestra era, cuando muere Cleopatra. El origen de la civilización helenística. La civilización helenística nace con el propague de la cultura griega por toda la cuenca oriental del Mediterráneo hasta la India, como consecuencia de las conquistas de Alejandro Magno. Bueno, una de las características que posee la cultura helenística tiene cosmopolitismo. La cultura se considera independiente de la estirpe. El sabio tiene a considerarse
ciudadano del mundo. Tiene como carácter el ser erudito especialístico. La creatividad artística se estanca y el literato tiende a convertirse en minucioso exégeta, en el sistematizador del patrimonio aristotélico del pasado. También tiene el predominio de las exigencias ético-religiosas en filosofía. Junto con los polis, había declinado también la religiosidad pública relacionando los valores políticos de la comunidad. Una de las características más importantes sería el ser político. Reaparición de las monarquías donde se encontraba al rey con un ejército también apoyando la aristocracia que estaba cercana a él. El rey tenía varios poderes. El rey se elegía a sí mismo, poseía un linaje divino, se creía pariente de los dioses, se ocupaba de lo que no invadieran el pueblo, llegaba al poder por las victorias militares, mandaba amurallar las ciudades. Esto solamente lo hacía el rey. Bueno, la educación helenística también tenía la religión que conllevaba a que ellos tenían una mezcla de dioses que eran entre dioses orientales y dioses occidentales. Entonces, ahí ya era posible que el hombre tenía la libertad de elegir su culto y ya no era obligatorio el seguir un tipo de culto que era marcada por el Estado, sino que ya era individual de cada persona. Y esto fue una facilidad para todas las personas debido a que ya tenían la importancia, el derecho a elegir en qué podían creer. También su cultura tuvo mucha importancia debido a que el esplendor cultural se debió a la expansión de lo escrito. La cultura generalmente, o más bien mayormente, estaba transmitida de forma casi que exclusivamente verbal. También, debido a que era una civilización culturalizada, también tenían sus bibliotecas, ya que tenían un contacto mucho más arraigado a los libros. De esta manera también se compartía la información. Y debido a que tenían contacto con centros de Babilonia, Asia Menor y Egipto, pues proporcionaban aportes científicos entre ellos. Ellos mismos se los compartían de esta manera en la que podrían crecer como cultura. Y esto también con respecto a la medicina, a las artes, a los gimnasios, teatros y academias. Pues su enfoque filosófico se trataba más que nada en que, digamos, que una persona ya no es la misma, ¿sí? Entonces se plantea una pregunta, que es, ¿qué debo hacer para ser feliz? La cual se va a basar en una respuesta que satisfaga lo que puede ser que la buena vida y la felicidad será objeto de reflexión de las escuelas filosóficas, y de esta manera el poder ser feliz conlleve a tener una buena vida, y esta reflexión se haga de manera en que dé sentido al objetivo. Pues la filosofía ya perteneciente a esto, lo que se busca tratar es la búsqueda de la felicidad de forma individual, y por eso se le denomina escuela de la felicidad, ya que la filosofía perteneciente a este periodo se separa de la política y de deberes de la sociedad y comienzan a buscar una solución para llegar a la felicidad de forma individual, lo que hace que una persona tenga varios aspectos y cada quien tenga su sentido de la felicidad de esta manera. Entonces, al tener varias escuelas, se denominan en tres, las cuales serían el epicureísmo, el estoicismo y los cínicos. El epicureísmo fue fundada por Epicuro de Samos en el año 306 antes de nuestra era. Entonces,
él defendía mucho lo que viene a ser la búsqueda de la vida feliz para un hombre. Y su objetivo llegaba a ser suprimir los obstáculos hacia la felicidad y de esta manera buscaba un placer sereno. El estoicismo fue fundada por Zenón de Sitio, el 322 antes de nuestra era. El bien supremo en la vida es la felicidad. Esto es lo que creía él, que consiste en la tranquilidad del alma, lo que vendría a llamarse la antraxia. Y se regía por la idea de que nada es malo, según la perspectiva histórica. Y para ellos, la pasión era un error de juicio. También lo que viene a ser la filosofía estaba ligado directamente con la física, la lógica y la ética. Esto lo creían ellos debido a que para ellos tenían una relación directa en la cual se complementaban cada una. Y bien, pasando a la escuela de los cínicos, esta fue fundada en Grecia durante el siglo IV, la mitad del siglo IV de nuestra era, por Antístenes, el cual era regido por la idea de que consideraba que el hombre con menos necesidades era el más libre y el más feliz. Y bueno, esto sería todo. Por mi parte, muchas gracias por escuchar el podcast y hasta la próxima.
Y bueno, Aristóteles nació el 384 a.C. en la ciudad de Estagira, razón por la cual se le apodó el Estagirita, no lejos del actual monte Athos, en la península calcídica, entonces perteneciente al reino de Macedonia. Su padre, Nicómano, fue médico del rey Amyntas III de Macedonia, hecho que explica su relación con la corte real de Macedonia, que tendría una importante influencia en su vida. Él construyó un sistema filosófico propio. Previo a ello, sometió a crítica la teoría de las ideas de su maestro. Platón había propuesto la existencia de dos dimensiones en la realidad, el mundo sensible y el mundo intangible. Para Aristóteles, el mundo no tiene compartimentos. Fueron los árabes los que redescubrieron a Aristóteles. A través de ello pasó a la filosofía escolástica.